Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Oremos. Bondadoso Señor nuestro, cariñoso Salvador, hoy nos acercamos a ti para meditar en tu palabra, para ser bendecidos por ella, porque es luz a nuestro camino en medio de un mundo de oscuridad. Por favor, acompáñanos ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Justo antes de que el Señor se llevara a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo caminaban juntos en su camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: Por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió: Vive el Señor y vives tú, que no te dejaré. Así que se fueron a Betel. Los hijos de los profetas que vivían en Betel se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que el Señor te va a quitar hoy a tu señor, no? Sí, lo sé, respondió. No hables de ello. Entonces Elías le dijo: Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Él respondió: Vive el Señor y vives tú, no te dejaré. Así que fueron a Jericó. Los hijos de los profetas que vivían en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que el Señor te va a quitar hoy a tu señor, no? Sí, lo sé, respondió. No hables de ello. Entonces Elías le dijo: Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Él respondió: Vive el Señor y vives tú, no te dejaré. Así que siguieron viajando juntos. Entonces un grupo de 50 de los hijos de los profetas fue y se puso frente a Elías y Eliseo a cierta distancia. Mientras los dos estaban junto al Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. Se dividió a un lado y al otro y ambos cruzaron en seco. Cuando llegaron al otro lado, Elías le preguntó a Eliseo: ¿Qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Por favor, dame una cantidad doble de tu espíritu, respondió Eliseo. Lo que has pedido es difícil, respondió Elías. Pero si me ves cuando me quiten de ti, lo tendrás; si no, no. Mientras caminaban hablando, un carro de fuego y caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías fue llevado en el torbellino al cielo. Eliseo vio lo ocurrido y gritó: Padre mío, mira los carros y los jinetes de Israel. Entonces Eliseo ya no pudo verlo. Tomó sus ropas y las hizo pedazos. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se puso a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó el agua y gritó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando golpeó el agua, ésta se dividió hacia un lado y hacia el otro, y Eliseo cruzó. Los hijos de los profetas que vivían en Jericó lo vieron desde el lado opuesto y gritaron: El espíritu de Elías descansa ahora sobre Eliseo. Fueron a su encuentro y se postraron en el suelo ante él. Mira, le dijeron a Eliseo, nosotros, tus siervos, tenemos aquí 50 hombres buenos. Por favor, permíteles ir a buscar a tu amo. Tal vez el Espíritu del Señor se lo ha llevado y lo ha puesto en una montaña o en un valle en alguna parte. No te molestes en enviarlos, respondió Eliseo.
Pero ellos siguieron tratando de persuadirlo hasta que se sintió demasiado avergonzado para decir que no. Adelante, envíenlos, les dijo. Así que enviaron a 50 hombres, que buscaron a Elías durante 3 días, pero no pudieron encontrarlo. Cuando regresaron a Eliseo, que se encontraba en Jericó, éste les dijo, ¿no les dije que no se molestaran en ir? La gente del pueblo le dijo a Eliseo, mira, Señor, aunque nuestro pueblo tiene una buena ubicación, como puedes ver, el agua es mala y la tierra es pobre. Tráiganme un cuenco nuevo y pónganle sal, respondió él. Así que se lo trajeron. Entonces Eliseo fue al manantial, echó la sal en él y dijo, esto es lo que dice el Señor. He purificado esta agua, ya no causará muertes ni abortos. El agua de allí sigue siendo pura hasta el día de hoy, tal como dijo Eliseo que sería. Eliseo siguió desde allí hasta Betel. Cuando iba por el camino, llegó un grupo de jóvenes del pueblo. Se burlaron de él, gritando, ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Volviéndose los miró y lanzó una maldición sobre ellos en nombre del Señor. De repente, 2 osos hembras salieron del bosque y mutilaron a 42 de ellos. Eliseo continuó hasta el monte Carmelo y desde allí volvió a Samaria. Queridos amigos, bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo 2 del segundo libro de los Reyes nos muestra la gloriosa escena donde Elías es llevado hacia el cielo en un carro de fuego y caballos de fuego. Vamos a ver 4 lecciones para nuestra vida y cómo podemos aplicarlas. 1. Persevera en la fe. Persiste hasta recibir las vislumbres de Dios. En el verso número 6 dice, luego Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Esta fue la tercera oportunidad en que Eliseo le dice a Elías que no va a dejar a Elías, aunque Elías ya en 2 oportunidades y en esta tercera también le había dicho que se quede allí. Eliseo era perseverante. Eliseo quería ver las bendiciones. Eliseo anhelaba tener el espíritu de Elías, el, el poder que viene de lo alto. Y tú y yo podemos anhelar esto y no es malo anhelar más del Señor. De cierta manera, debemos de tener una ambición espiritual, de crecer más, de buscar más al Señor, de tener más de su carácter, de parecernos más hacia Él, de tener más de su Santo Espíritu. Si Eliseo hubiera hecho caso a Elías y se hubiese quedado en la primera o segunda oportunidad, no hubiese visto a Elías partiendo en carros, en un carro de fuego, tampoco hubiese recibido el poder del Espíritu Santo como él mismo había pedido. Por eso, amigo y amiga, persevera en la fe, persiste. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amigos, así como perseveramos para alcanzar un sueño en esta vida, para obtener ese negocio, para obtener esa carrera profesional, para obtener ese, esa casa o algún sueño, también nosotros debemos de perseverar
por nuestra vida espiritual. Como dice Pablo, trabajen por su salvación. Anhela más del Señor. Persiste, sigue. Dios quiere de cierta manera que tengamos un santo coraje. Ora a Dios hasta ver milagros en tu vida, hasta ver las respuestas claras de Dios. Clama al Señor hasta ver la respuesta, hasta ver la razón de tus problemas, hasta que veas cuál es el camino que debes de seguir. Persiste en oración a Dios. No es porque te vas a acercar a Dios y le vas a molestar y no le vas a dejar en paz y Dios, de tanto que uno ora, pues Dios tiene que escuchar. No es así. La oración nos abre el corazón, nos agranda el corazón para recibir las bendiciones de Dios. Porque a Dios no le podemos informar nada finalmente, Él lo sabe todo. Él sabe que necesitas. Pero la oración sirve para comunicarnos, contactarnos, tener comunión con el Señor. Por tanto, amigo y amiga, sigue y persevera en la fe cristiana. En segundo lugar, Cristo es tu guía supremo. Camina con Él y siempre anhela su compañía. En el verso 12 dice, luego de que Eliseo vio ascender en un carro de fuego y caballos de fuego a Elías, dice el 12, al ver esto Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo menciona que tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Eliseo de cierta manera quedó en duelo, muy conmovido y triste porque se había ido su Señor, a quien él admiraba, a quien él seguía. Por supuesto que amaba a Dios, pero él deseaba más. De tal manera que Eliseo menciona, Padre mío. Elías era el guía espiritual de los profetas. Y por esta razón Eliseo pues quedó muy sorprendido, muy triste. Y este carro que aparece impresionaba mucho a la gente de la época, porque protegía a la nación. Y como indican las palabras de Eliseo, era aún más valioso que el ejército. Por tanto, tú y yo también debemos de anhelar y caminar con Cristo. Así como Eliseo amaba a Elías como su maestro, como su Señor, como su guía espiritual que lo acercaba a Dios, tú y yo tenemos un maestro por excelencia que es Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él debemos ir, a Él debemos de anhelar, a Él debemos de escuchar, a Él debemos de parecernos en carácter. Él es tu guía, Él te guía a cada paso por las sendas de esta vida. Cuando no sabes qué decisión tomar, ve a Él. Cuando tienes muchos caminos y no sabes cuál elegir, pregúntale a Él. Él te hablará a través de su palabra. Camina con Él, como cuando un hijo camina junto con su padre, porque no sabe el camino. Cuando un niño anhela a papá o a mamá cuando está perdido, así también anhela al Señor. Él es tu compañía, Él es todo para ti. Vamos a la tercera lección. El Señor nos sana de muerte y enfermedad. Luego de que Elías se fue al cielo, que es uno de los tres personajes que están en el cielo, junto con Moisés y Enoc. Entonces Eliseo vuelve y sucede un milagro.
Esto sucedió en Jericó. Menciona el capítulo que tenían buena ubicación y Jericó era una ciudad muy privilegiada por los valles, por la vegetación, pero en aquel tiempo no había agua adecuada. Los manantiales eran de aguas malas y la tierra era estéril. Y Eliseo dice, tráiganme una vasija nueva con sal. La sal simbolizaba usualmente eh, al pacto que Dios había hecho con su pueblo. De acuerdo a Números 18, verso 19 y Jueces 9:45. Eliseo hace el milagro y las aguas se vuelven aguas, pues aguas buenas, agua para beber, para los sembríos, que hasta hoy mismo existe. Esa fuente de agua dulce en un lugar que ahora se conoce como Ain es Sultán, en la Jericó moderna, que hasta hoy sirve para regar huertos productivos. Esto simboliza con toda seguridad a Cristo. Cristo nos cura de las enfermedades, Cristo nos sana de la muerte eterna. Nosotros estábamos condenados a la muerte, pero Él, que es el agua de vida, vino para salvarnos. Él purificó nuestros manantiales, esas aguas que en lugar de dar vida daban muerte, ahora dan vida gracias a Cristo en nuestras vidas. Ahora, por otro lado, Dios también quiere que seas sanado. Dios buscó siempre el bienestar de su pueblo. Dios nunca quiso que su pueblo sea un pueblo enfermo, con enfermedades, con dolores. Mira los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, dice su palabra. Y en Deuteronomio menciona que serás bendecido, que serás prosperado. También menciona que las enfermedades que les mandé a los egipcios, pues no te enviaré a ti. Y si mi pueblo oye, dice la Biblia en los libros de Crónicas, si mi pueblo oye mi palabra y clama, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y curaré sus enfermedades. Tal vez estoy hablando con alguien que se siente enfermo, que se siente solo, que se siente amenazado por la enfermedad. Hay un Dios en los cielos, hay un Dios creador. Él hizo este cuerpo tan perfecto, pero más de 6.000 años de pecado han deteriorado nuestro cuerpo, nuestra salud, de tal manera que las enfermedades vienen y no nos dejan en paz. Pero el Señor ha prometido que puede sanarnos si así es su voluntad. Ora y clama al Señor para que el Señor bendiga tu salud. Muchas veces se escriben comentarios donde mencionan que tal persona está enferma de una enfermedad grave u otra y otra, y eso es muy común. Yo desde el fondo del corazón te digo, clama al Señor. Él puede sanarte, pero el Señor también desea tu compromiso. Entre el 75% de enfermedades que hoy existen, más allá de que sean enfermedades contagiosas o accidentes que no se pudieron evitar, son por el estilo de vida, por la alimentación inadecuada, por la falta de ejercicio, por la falta de consumo de agua, por la falta de temperancia, por abusar del apetito, de comer alimentos que no nos
hacen bien y por ello vienen las enfermedades. El Señor puede curarte, pero tú debes de comprometerte a hacer un cambio completo en tu vida. Y Él te sanará de tus enfermedades. Y así como aquel estanque o aquel manantial será sanado si así es su voluntad. Vamos con la cuarta lección. Dios puede enviar sus juicios cuando su nombre o sus representantes son burlados. En estas circunstancias sucedió un hecho desagradable. Cuando Eliseo salió de allí, de Jericó, y se fue a Betel, recordemos que Betel era un centro de idolatría. Allí habían colocado un altar con un becerro para adorar en algún tiempo. Era un lugar pagano, un lugar donde se practicaba la idolatría y no tenían respeto por el Señor. Eliseo llegó a ese lugar y dice que subía por el camino, y unos muchachos se burlaban y le decían, sube calvo. Eliseo no era una persona de edad avanzada. Probablemente, esto mencionan los comentarios, probablemente él se rapó el cabello porque era una costumbre de aquel tiempo cuando estaban en duelo y, y probablemente por esta razón pues quedó calvo, por la razón que se había ido su maestro Elías, o posiblemente por causas naturales. Pero lo cierto es que estaba calvo y los jóvenes se burlaban de él, diciendo sube calvo. Y Eliseo pronunció una maldición. Y así como salieron los jóvenes a burlarse, luego salieron osos del bosque y despedazaron a 42 de sus muchachos. Esos muchachos habían sido criados sin el temor de Dios. Y hay una responsabilidad ahí con los padres, que no colocan límites a los hijos, que les permiten de todo. En la época actual se vive con muchos permisos, donde no se puede poner límites, donde se le dice al hijo, haz lo que quieras, explora la vida, no hay reglas. Y justamente esto pasó. Estos muchachos eran irrespetuosos y era por causa de sus padres principalmente. Y sus padres eran paganos de esa ciudad de idolatría y tuvieron que enterrar esos padres a sus hijos por no haberlos criado adecuadamente. La escena fue horrorosa. 42 jóvenes fueron despedazados por los osos. En el verso 24 menciona, miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. Eliseo representaba a Dios, era un hombre de Dios, era un profeta, y los jóvenes al burlarse de él, pues estaban burlando de Dios. Y Dios no va a permitir siempre que su nombre sea insultado o vilipendiado de esta manera. Habrá momentos en que Él enviará sus juicios para colocar orden cuando Él así lo establezca. Tengamos cuidado con la educación de los hijos, con usar el nombre del Señor, con burlarnos de las cosas. Y aquí se habla del tema de la santidad. Dios quiere que tengamos santidad por las cosas que tienen que ver con Él, por el templo, por los objetos del templo, por su palabra, por eh, por los ministros, por los misioneros, por los que predican su palabra, por la predicación, por los mensajes, etcétera. Dios no se agrada cuando nos burlamos de las cosas sagradas,
las cosas santas o hasta de su día santo y glorioso. Tengamos cuidado con ello. Finalmente, ¿cómo aplicamos principalmente este capítulo en nuestra vida? Lo siguiente, el Señor desea brindarte su Santo Espíritu, así como lo brindó también a Eliseo, para que cosas extraordinarias sucedan en tu vida. Solo en este capítulo vemos algunos milagros. Eh, el hecho en que Elías subió en un carro de fuego con caballos de fuego, cuando el Jordán se dividió en dos, pasaron en seco, cuando las aguas fueron sanadas, e incluso cuando los osos salieron, en este caso para ejecutar justicia. El Espíritu Santo transformará tu vida y verás milagros y cosas extraordinarias cuando andes según el Espíritu y dejemos de andar según las obras de la carne, como dice Pablo. Anda en el Espíritu, pide el Espíritu Santo. Cuando seas bautizado con el Espíritu Santo sucederán cosas extraordinarias en tu vida. Cada día pide y anda en el Espíritu y desechemos todo acto que nos aparta de Dios. Vamos a culminar, amigos, con una oración. Padre eterno, en este impresionante capítulo hemos visto, Señor, que debemos de perseverar en la fe, de orar y alcanzar bendiciones, Señor. Por favor, oye nuestras oraciones y ayúdanos a perseverar y luchar por la fe. Hemos visto, Señor, que tú eres nuestro guía supremo, con el que siempre debemos de caminar. Padre amado, tú eres el que nos sanas de nuestras enfermedades y por eso te pido en este momento muy especial que si es tu sagrada voluntad, porque así dice tu palabra, sana las enfermedades de tus hijos, principalmente aquellos que se comprometen, Señor, a usar los 8 remedios naturales que dejaste. Aquellos que deciden abandonar los hábitos que producen enfermedades y cambiar su estilo de vida como tú, oh Dios, has mandado desde la creación. Entonces, Señor, podrás hacer milagros para que no vuelva la enfermedad. Bendice, Señor, a las personas que están enfermas, para que venzan la enfermedad, si así es lo que tú decides, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Y si tu voluntad es una u otra, la aceptaremos, Padre. Asimismo, Señor, te pedimos que, por favor, nos ayudes a tener respeto por las cosas sagradas y santas. Por favor, oh Padre, y ayúdanos y danos tu Santo Espíritu para andar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.